Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, seguimos nuestra meditación sobre la doctrina católica. Tercer artículo del credo. Nos basamos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, preguntas 84 a 94. ¿Qué nos enseña el tercer artículo? Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. El tercer artículo del credo nos enseña que el Hijo de Dios tomó cuerpo y alma, como tenemos nosotros, en las purísimas entrañas de María Virgen, por obra del Espíritu Santo, y que nació de esta Virgen. 85. Concurrieron también el Padre y el Hijo a formar el cuerpo y crear el alma de Jesucristo como hombre. Sí, a formar el cuerpo y crear el alma de Jesucristo concurrieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué se dice solo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? Se dice solo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo porque la encarnación del Hijo de Dios fue obra de bondad y amor. Y las obras de bondad y amor se atribuyen al Espíritu Santo. En el credo atribuimos a Dios Padre la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación. ¿El Hijo de Dios, al hacerse hombre, dejó de ser Dios? No, para nada. El Hijo de Dios se hizo hombre sin dejar de ser Hijo de Dios. Sin dejar de ser Dios. Luego Jesucristo es Dios y hombre juntamente. Sí, el Hijo de Dios encarnado, esto es Jesucristo, es Dios y hombre juntamente, verdadero Dios y verdadero hombre. Luego en Jesucristo hay dos naturalezas. Sí, en Jesucristo, que es Dios y hombre, hay dos naturalezas, la divina y la humana. ¿Hay también en Jesucristo dos personas, la divina y la humana? No. En Jesucristo hay una sola persona, la persona divina, y dos naturalezas. En Jesucristo hay una sola persona, la persona divina. ¿Cuántas voluntades hay en Jesucristo? En Jesucristo hay dos voluntades, la una divina y la otra humana. ¿Tenía Jesucristo libre albedrío? Sí, Jesucristo tenía libre albedrío, mas no podía obrar el mal, porque el poder obrar el mal es un defecto, no una perfección de la libertad. ¿Son una misma persona el Hijo de Dios y el Hijo de María? Sí, el Hijo de Dios y el Hijo de María son una misma persona, esto es, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Es la Virgen María Madre de Dios? Sí, la Virgen María es Madre de Dios porque es Madre de Jesucristo, que es verdadero Dios hecho hombre. Hasta aquí las respuestas y preguntas del Catecismo de San Pío X. Ahora veamos un poco más a fondo. Jesucristo encarnado en el seno de la Virgen María. Aun cuando Jesucristo pudiera muy bien haber aparecido hombre por sí y hubiera de este modo podido hacer toda la redención, quiso sin embargo ser también él concebido y nacer como niño. Con todo, no quiso que su concepción fuera exactamente igual a la de los otros hombres. Eligió para madre a una mujer santísima, a la cual desde su primer momento y en su misma concepción dio absoluta pureza de todo pecado, aún original, es suma santidad, llenándola de gracia. Esta fue la Virgen María. Que los hermanos ustedes saben que cuando un niño nace,
nace despojado de la gracia y de la santidad que perdieron a Adán y Eva, es lo que llamamos el pecado original. Y bien, María Santísima, siendo la madre, la que iba a ser madre del Hijo de Dios encarnado, la que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, y bien, fue concebida sin pecado original. Desde el momento de su concepción, Dios creó su alma, la llenó de gracia y después la juntó con el cuerpo que sus padres le dieron. Por eso, María es inmaculada por haber sido destinada a ser la madre del Hijo de Dios encarnado. Además, Jesús nació de María siendo virgen ella, porque aun cuando se había desposado con San José, ambos guardaban suma pureza y castidad por providencia extraordinaria de Dios. Y la Virgen Santísima había hecho antes voto de castidad inspirada por el Espíritu Santo. En fin, en el mismo nacimiento de Jesucristo no hubo en ella ninguna mudanza, ni dolor, ni alteración. De esta manera nos enseñó Dios cuánto ama la pureza y la virginidad. Y por esta razón también en la Iglesia Católica hay religiosos, hay celibato, mientras que las sectas protestantes nada de esto. ¿Cómo pudo ser concebido y nacer de María Virgen? Claro que esto no podría ser sino por milagro, por intervención extraordinaria de Dios. Y por cierto que este milagro fue clarísimamente profetizado por Isaías muchos siglos antes, lo cual sucedió así. Había el profeta Isaías profetizado Acaz la victoria de Judá contra los reyes de Siria y de Israel, pero el rey no ha creído. Por eso el profeta Isaías, capítulo 7:10, dice: una virgen concebirá y parirá un hijo y le llamará Manuel, Emmanuel, Dios con nosotros. Veamos ante todo el Santo Evangelio de San Lucas, que trató mucho con la Virgen acerca de la Anunciación. El Evangelio dice: fue enviado por Dios el ángel Gabriel a la ciudad de Galilea, que se llama Nazaret, a una virgen descendiente de David, desposada con un hombre que se llama José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel donde ella estaba y le dijo: salve, llena de gracia. Entonces en hebreo, arameo, Dios te manda un saludo: llena de gracia, llena de santidad. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Al oír esto se turbó por tales palabras y se quedó pensando a qué vendría tal saludo. Entonces le dijo el ángel: no temas, María, porque has encontrado gracia delante de Dios. Tú vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo. Le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará Dios, Señor, el trono de su padre David, y reinará en la casa de Jacob eternamente, y no tendrá fin su reinado. Dijo María en este momento al ángel: ¿cómo se hará eso, siendo así que no conozco varón? Respondió el ángel y dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Dijo entonces María: yo soy una sierva del Señor, hágase en mí según tus palabras. Y al punto el ángel se alejó de ella. San Lucas 1, 26, 38.
Entonces cuando María Santísima dijo, he aquí la sirvienta del Señor, hágase en mí según tu palabra, la Santísima Trinidad, es decir, Dios, creó un alma inmortal, la llenó de gracia, de santidad y la unió en el cuerpo que tomó de la Virgen María sin cooperación de Padre humano y formó el cuerpo de Jesús, el alma de Jesús, y después el Verbo, creador del cielo y la tierra, se unió a esta alma y este cuerpo y formó la persona de Jesucristo, Dios encarnado. El símbolo de San Atanasio dice, Jesucristo, Dios y hombre, Dios de la sustancia del Padre engendrado antes de los siglos, y hombre de la sustancia de la Madre, nacido en el tiempo. Perfecto Dios, perfecto hombre, que consta de alma racional y carne humana. Igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad, el cual, aunque sea Dios y hombre, no es sin embargo dos, sino un Cristo solo, pero uno, no por haberse convertido la divinidad en carne, sino por haber sido elevada la humanidad a Dios. Uno, no por confusión de sustancia, sino por unidad de persona. Esto es lo que quiere decir que Jesucristo tiene dos naturalezas, humana y divina, y una sola persona, la persona divina. También Jesucristo tiene dos voluntades, voluntad humana y voluntad divina. Por ejemplo, cuando vemos Jesús en el huerto del Getsemaní reza como hombre reza, Padre, si posible, aleje de mí este cáliz, sin embargo, que tu voluntad se haga, no la mía. Y Jesús también tiene libre albedrío, pero no podía pecar porque pecar no es perfección de la libertad, sino debilidad de la voluntad. Ahora, ¿cuál es el papel del Señor San José? Bien, San José no fue el padre natural de Jesucristo. San José fue el prometido, el esposo legal de la Virgen, y tenía que cubrirla, protegerla, estar a su lado, si no hubiera sido apedreada por los judíos. Entonces, San José es el padre legal, padre oficial, padre adoptivo de Cristo, y no es el padre natural de Cristo. De hecho, en San Lucas 2:48 vemos que la Virgen dijo a Jesús, el niño Jesús de 12 años, tu padre y yo, angustiados te buscábamos. Lo llaman padre putativo porque todos reputaban que era de veras su padre. Y sabemos por el Evangelio que Jesucristo, es Dios encarnado, no tiene padre humano. Por tanto, Jesús, según su divinidad, era hijo del Padre eterno, sin madre, y por su humanidad era hijo de la Virgen María, sin padre humano. Mas la Iglesia de Dios, por las razones antes dichas, honra a San José como el padre adoptivo de Jesús y lo honra con suma veneración. De hecho, San José fue nombrado el santo patrono de la Iglesia Católica. Por eso lo festejamos el 19 de marzo. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hermanos, continuamos nuestra meditación sobre el credo. Nos basamos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X, preguntas 95 a 96. ¿De qué manera vino a ser María Madre de Jesucristo? María vino a ser Madre de Jesucristo únicamente por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, Jesús no tiene padre humano. Dios mismo intervino
y creó el cuerpo, el alma humana en el seno de la Virgen María. ¿Es de fe que María fue siempre virgen? Sí, es de fe que María Santísima fue siempre virgen y es llamada la Virgen por excelencia. ¿Es de fe que María está en cuerpo y alma en el cielo? Sí, desde el 1 de noviembre de 1950. Es dogma de fe que María Santísima, terminado el curso de su mortal vida, fue llevada en cuerpo y alma a los cielos. Este privilegio se llama la fiesta de la Asunción de María a los cielos, fiesta que celebra el 15 de agosto. Ahora veamos un poco más a fondo de la Santísima Virgen María. María es la Inmaculada, María es la Madre escogida para ser la Madre del Salvador del mundo. Por lo tanto, nadie colaboró tanto en la salvación de la humanidad como la Virgen María. Veamos un poco el nacimiento milagroso de Cristo. También el modo de nacer de Jesús fue milagroso, como fue concebido milagrosamente. Su nacimiento fue milagroso sin causar dolor ni violación alguna de la pureza más intemerata de la Virgen. El padre Luis de Granada dice divinamente dice que la Virgen, después de haber estado en oración, sin dolor, sin pesadumbre, sin corrupción y mengua de su pureza virginal, vio delante de sí salido de sus entrañas, más limpio y resplandeciente que el mismo sol, al bien y remedio del mundo. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Señor salió de su vientre milagrosamente sin romper su virginidad. Y así fue que, estando preparada la Virgen en el establo de Belén, salió de ella como un rayo de sol que atraviesa el cristal sin romperlo ni mancharlo. El Hijo Divino que hasta entonces había llevado en su seno, dejando intacta su virginidad. De esta manera, en la concepción y el nacimiento de Jesucristo, todo fue limpísimo y castísimo. Encarnó por la acción de la Santísima Trinidad, si bien fue formado el cuerpo de Cristo del cuerpo de la Santísima Virgen, pero de manera mucho más pura que como se forma el rocío de la mañana. Por eso decía el santo profeta Isaías, pidiendo a Dios la venida del Cristo: rociados cielos desde arriba y las nubes llevan el Salvador. Isaías 45:8. Y nació como un rayo purísimo de sol, de la que era alba del día y aurora de la redención. La Virgen María es fe católica, fue virgen siempre, antes del parto, en el parto y después del parto. Y por eso la llaman Virgen de las Vírgenes, porque ninguna puede serlo como ella, y Virgen Madre, privilegio suyo muy grande. Ezequiel profeta, en capítulo 44:2, dice, hablando, y la iglesia, los santos aplican esto a la Virgen María. Por eso el profeta Ezequiel la presentó bajo la figura de la puerta oriental del templo, de la cual le dijo el Señor: esta puerta está cerrada, no se abrirá, no pasará por ella hombre, porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella y quedará cerrada. ¿Qué significa, dice Santo Agustín, la puerta cerrada en casa de David? Sino que María será siempre intacta. Es de notar, sin embargo, que en el Evangelio se la llama a Jesús el primogénito de la Virgen. Y San Mateo dice que la Virgen fue virgen hasta que dio a luz a su primogénito hijo. Y bien, dicen así porque realmente Jesús fue el primogénito
Y si bien entre nosotros, cuando se dice el primogénito, parece indicar que hay otros en el pueblo hebreo y en lengua oriental, no. Es un título que se da al hijo primogénito, unigénito, que tiene derechos especiales. Por ejemplo, se lee sobre la tumba de una mujer en Egipto que dice, murió dando a luz a su primogénito. Bien, primogénito es el único hijo que tuvo esta mujer al morir. Entonces no significa que hubo otros. Los santos son en este asunto muy claros. Los santos padres de la iglesia dicen cosas muy interesantes. Por ejemplo, San Basilio observa que los que son amigos de Cristo no soportan oír que la Madre de Dios cesó alguna vez de ser virgen. Los que son amigos de Cristo no soportan, no aceptan que la Madre de Dios cesó alguna vez de ser virgen. Y desde los primeros siglos vemos esto por ejemplo, Santo Agustín lo dice también, dice, Virgo concepit, Virgo peperit, Virgo permanecit. Ha concebido siendo virgen, dio a luz siendo virgen y permaneció virgen. San Ignacio de Antioquía, uno de los primeros santos obispos, sucesor de San Pedro en Antioquía de Siria, que murió en el año 107, San Ignacio de Antioquía, en su carta a los Efesios 19:1, dice, designa no solo la virginidad de María, sino también su parto como un misterio que debe ser predicado en alta voz. Su concepción virginal y su nacimiento virginal. Entonces es fe divina y católica, es decir, fe cristiana auténtica, recibida de los apóstoles, que la Virgen siempre fue virgen. Virgen antes del parto, virgen durante el parto, virgen después del parto. Ahora unos pobrecitos perdidos, hijos de la herejía, van a robarnos la Biblia y van a atacarnos que en el Evangelio se habla de los hermanos de Jesús y por lo tanto María tuvo otros hijos según estos ciegos. Y bien, son unos tontos porque no logran leer para nada el Evangelio correctamente. Si en capítulo 13 habla de los hermanos de Jesús, de San Mateo, en el capítulo 27, 55, dice que estos hermanos, bien, son hijos de Cleofás y otra María. Veamos un poco esto. En el arameo hebreo, la palabra hermano primo hermano no existe. Entonces llaman hermanos a todos los parientes cercanos. Primos hermanos, hermanos carnales, parientes cercanos. Por ejemplo, en Génesis 14:14 vemos que Abraham va a rescatar a su hermano Lot, cautivo de los enemigos. Y bien sabemos que Lot no es hermano, sino es sobrino. Es sobrino. Entonces vemos en el Evangelio que habla así de los hermanos de Jesús, pero estos hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, son hijos todos de María de Cleofás, llamada también hermana de María, aunque parece que solo fue cuñada, o por ser o ella hermana o su esposo Cleofás hermano de San José. Las hermanas de Jesús eran su prima Salomé, madre de Santiago y San Juan, casada con el Zebedeo, y su tía, la otra María, que estaba con la Virgen al pie de la cruz. Y el Maestro, aún a sus discípulos, les llamaba hermanos en varias ocasiones. Después, la Virgen María, Virgen y Madre, Virgen de las Vírgenes, Virgen Sublísima, por ser virgen antes del parto
en el parto y después del parto. Ahora, la rabia de los no católicos viene del hecho que su origen no es cristiana, sino es del otro, del enemigo de la salvación. Por lo tanto, quieren manchar algo la Virgen. ¿Por qué? Porque su padre, el demonio, no aguanta de ver que ella le aplastó la cabeza. Seamos hijos de María, la siempre Virgen, imitemos a María y tratemos de amar al prójimo como María amó al prójimo al punto que ofreció a su propio hijo. Termino con una indicación importante en el Evangelio de San Lucas 1:28. El ángel dice: Dios te salve, Dios te manda un saludo, María, llena de gracia, llena de santidad. Y estos tramposos hijos de Lutero falsificaron la traducción diciendo: salve la favorecida. Salve la favorecida. Y bien, llena de gracia y favorecida no tiene nada que ver uno con otro. Llena de gracia es llena de santidad. El Ave María que rezamos está en el Evangelio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, clama: bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde me viene que la madre de mi Señor viene visitarme? Y como Isabel sabía que María era la madre del Señor, por revelación del Espíritu Santo. Y ahí en el mismo lugar, María, llena del Espíritu Santo, profetiza: me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Esta es una profecía, como María lo sabía, y bien, por revelación divina. Por lo tanto, que sus hermanos seguimos amando, honrando, alabando a María Santísima y no hagamos caso a estos pobres engañados con una Biblia falsificada. María sí la amamos, María sí la veneramos, pero María no la adoramos. Y esto ya desde los primeros siglos se dijo esto. San Epifanio, por ejemplo, que murió en 403, enseña lo siguiente: a María hay que venerarla, honrarla, pero al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo hay que tributarles adoración. A María nadie debe adorarla. Se ama, se respeta, se honra, pero no se adora. ¿Por qué? Porque adorar es reconocer a Dios como Señor y Creador. Los católicos amamos, respetamos, honramos a María y a Dios solo adoramos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.